Ya estamos. Entonces, vamos a comenzar hoy con la parte de introducción a las tablas dinámicas. Las tablas dinámicas son una forma de poder manejar información de una forma más simple, poder visualizarla de tal forma que nosotros no, no veamos solo información en raw, como se le llama, o solo cúmulos de información, sino que podamos verla de diferentes maneras. Las tablas dinámicas también sirven para hacer, por ejemplo, lo que estábamos haciendo ayer, de poder resumir información, pero con las tablas dinámicas es mucho más fácil y se puede hacer con mucha más información. Entonces, hoy vamos a empezar igual como ayer con una parte un poquito teórica, ¿verdad? Vamos a comenzar a ver lo de las tablas dinámicas. Entonces, en sí, ¿qué es una tabla dinámica? Es una tabla dinámica, es una herramienta avanzada de cálculo que sirve para resumir y analizar datos, que permite ver comparaciones, patrones, tendencias en ellos, ¿verdad? Al final del día lo que nosotros necesitamos es eso, poder ver patrones de tendencia y ese tipo de cosas en los datos, ¿verdad? Básicamente con una tabla dinámica pasamos de ver la información en esta matriz o en este cúmulo de información a poder verlo de una forma más resumida, ¿verdad? Como lo tenemos aquí a la derecha. Entonces, hay ciertos conceptos básicos que tenemos que manejar para poder entender de mejor manera lo que es una tabla dinámica. Esta es una herramienta que es súper, súper, súper útil en el día a día, ¿verdad? Entonces, en lo personal me sirve bastante. Yo empecé a automatizar mis reportes por medio de tablas. Las tablas son bastante poderosas porque se pueden conectar a bases de datos mucho más robustas que una hoja de Excel. Y probablemente no lleguemos a cubrir eso, pero sirven para poder tener reportes. Las tablas dinámicas son fundamentales para la creación de los famosos dashboards. En cualquier empresa ustedes van a ver que existen dashboards de desempeño que se utilizan para poder medir todo, ¿verdad? Medir desde el desempeño de producción, ventas, comisiones, todo eso utiliza dashboards, ¿verdad? Entonces, las tablas dinámicas son fundamentales para crear cualquier tipo de reporte, cualquier tipo de información que necesitamos estar actualizando. Entonces, como les comentaba, hay que entender ciertos conceptos básicos para lo que son las tablas dinámicas. Vamos a comenzar aquí con los primeros. Primero que todo, entender que las tablas dinámicas están constituidas por, son 4 elementos, ¿ok? Filtros, columnas, filas y valores, ¿ok? Vamos a ir viendo cada uno de esos conceptos para poder entenderlo. Y para comenzar, lo de los filtros permite seleccionar ciertos tipos de datos basados en atributos, perdón, aquí, atributos de las filas. O sea que podemos básicamente estar viendo lo que es de una fila de datos. O sea, recuerdan, por ejemplo, si recuerdan en la base de datos que estábamos viendo hace unos días, que si ya está aquí, nosotros aquí tenemos un montón de ciudades, ¿verdad? Sabemos que San Pedro Sula se repite un montón de veces, Villanueva se repite un montón de veces, ¿verdad? Entonces, para poder filtrar esto, ¿verdad? Excel, a través de las tablas dinámicas, nos permite poder hacer este pequeño resumen, por así decirlo, que tenemos aquí, y seleccionar, ¿verdad? Únicamente los tipos únicos de datos que existen. Entonces, ese sería el concepto de los filtros dentro de las bases de datos. Por ejemplo, en el caso de los reclutadores, si filtráramos por reclutadores, veríamos únicamente los reclutadores del 1 al 5. ¿Verdad? Después tenemos lo que son las columnas. Dice, son los datos de filas que pasarán a ser títulos de las columnas. ¿Okay? Entonces, en el caso de que, por ejemplo, nosotros saben que tenemos aquí esta columna que está llena de nombres de ciudades, ¿verdad? Pero si nosotros sabemos que si les resumimos, solamente hay 5 tipos de ciudades. Entonces nosotros podríamos pasar esos nombres de ciudades a que sean nuestros títulos de columnas, como lo podemos ver en esta imagen de acá, ¿verdad? Si nosotros venimos y pasamos esos 5 nombres, ¿verdad? De ciudades a que sean nuestros títulos de columnas, se verían de esta manera, ¿verdad? Después tenemos los siguientes conceptos. El siguiente que tenemos es fila. Si ustedes ven, el mismo atributo que utilizamos para filtro, lo utilizamos para columna y ahorita lo estamos utilizando como referencia para una fila, ¿verdad? Entonces tenemos también aquí, miren, Cortés, Lima, Progreso, San Pedro Sula y Villanueva. Esos son, los datos de fila son utilizados como primera fila de referencia de nuestra tabla. O sea que básicamente son la referencia principal. La primera columna es la referencia principal de la tabla pivote, ¿ok? Cómo se crea y todo eso, ya lo vamos a ver. Solo que como les comenté, me gusta que entendamos esta parte un poquito teórica antes de pasar a ver la parte práctica. Y después tenemos los datos numéricos, que como ustedes pueden ver aquí, estos son, básicamente pueden ser conteos de números. En este caso de este ejemplo, por ejemplo, aquí estamos viendo la cantidad de personas que fueron reclutadas. Si lo pensásemos de esta manera, vamos a insertar una... no, wrong, no era ahí.
Vamos a insertar una pequeña forma solo para hacer un highlight aquí, para mostrarles algo. Entonces, por ejemplo, si nosotros analizamos esto, ¿verdad? Estamos hablando de que esta es una base de datos, es la misma que hemos estado usando, de personas que fueron reclutadas de diferentes ciudades del departamento de Cortés. Entonces, aquí estamos viendo que son las personas que fueron reclutadas en el departamento de Cortés por el reclutador número 1, ¿verdad? Entonces, estamos filtrando su información también, de alguna manera, ¿verdad? Entonces, de ahí tenemos, por ejemplo, al reclutador número 2. Estamos viendo en la primera fila, estamos viendo las personas que fueron reclutadas, ¿verdad? Que sería esta de aquí, que es donde se encuentran. Las personas que fueron reclutadas por el reclutador número 2, que son de la ciudad de Cortés. Perdón. Entonces, así es como básicamente estamos, ¿verdad? Ordenando o organizando nuestra información, ¿verdad? Podríamos hacerlo, por ejemplo, para los departamentos de ciudades de La Lima, ¿verdad? Cuántas personas se reclutaron por el reclutador 5 en la ciudad de La Lima y así sucesivamente. Podríamos verlo esto de muchas maneras diferentes. Pero en sí ese es el concepto. Entonces aquí estos números que ustedes ven aquí son conteos. Son algo similar a lo que estábamos haciendo con las fórmulas de ayer, que estábamos contando, ¿verdad? Pero estamos haciéndolo con fórmulas. ¿Por qué aprendimos, por ejemplo, lo de las fórmulas de contar y sumar ayer y hoy estamos viendo lo de las tablas pivotes? Una razón bien simple. Lo que estábamos haciendo nosotros ayer es, por ejemplo, cuando nosotros necesitamos hacer una consulta rápida, ¿verdad? Y necesitamos averiguar y decimos, ok, necesito saber cuántas personas he contratado, el reclutador 5 me ha reclutado en La Lima. Entonces venimos y hacemos un conteo o una suma rápida, ¿verdad? Lo de la tabla pivote es más para hacer reportes, ¿ok? Es más para tener información que nosotros constantemente o día a día vamos a estar actualizando y ya vamos a ver las facilidades que nos da la tabla pivote para poder actualizar esos datos. Entonces vamos a pasar a ver en sí ya lo que es una tabla dinámica, ¿verdad? Tenemos aquí entonces nuestra matriz de datos, ¿verdad? Vamos a utilizar dos matrices. Vamos a utilizar primero esta, que es la que hemos estado viendo, y después vamos a utilizar otra que es un poquito más grande, que es la de los códigos postales de Estados Unidos, que esa igual se la voy a compartir. Y lo vamos a empezar a crear filtros y vamos a empezar a crear tablas dinámicas en base a toda la información que nosotros tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar. Aquí había creado una pequeña de ejemplo que era con la que hice la presentación. Vamos a eliminar esta hoja y vamos a empezar desde cero. Lo primero es que para poder insertar una tabla dinámica, ¿ok? Hay dos maneras de hacerlo. Vamos a comenzar con la manera más simple, ¿ok? De hacerlo, que es la forma en cómo se aprende, por así decirlo. Entonces, en la parte de insertar, ¿ok? En nuestro menú principal, en la parte de insertar, nos vamos a venir aquí a las tablas dinámicas recomendadas, ¿ok? Entonces, esta opción, si ustedes ven, nos crea de una manera ciertas como conceptos ya existentes o formas en las que nosotros podríamos crear nuestra tabla dinámica y nos crea una pequeña como preview aquí, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver, ¿verdad? Entonces si ustedes ven, ¿verdad? También busca lo que son columnas que tienen números para poder asignárselos a esta parte de aquí. Entonces de esa manera pues nosotros podemos crearla una tabla súper simple, ¿verdad? Vamos a usar esto, ¿ok? Vamos a dar a aceptar. Entonces, si ven, primero que todo nos agrega una hoja 2 y ya nos creó nuestra tabla dinámica. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Excel en este momento? Excel lo que hizo fue, vino y tomó, ¿verdad? Utilizó como referencia toda esta tabla de aquí, toda esta información que está aquí, ¿ok? Y puso, vamos a regresarlo, en la opción de filas, vamos a hacer una pequeña, vamos a ver cómo puedo hacer esto más grande. Ok. Cuando nosotros estamos trabajando con tabla dinámica, ¿verdad? Ya hemos insertado la tabla, a nosotros se nos habilitan otras opciones en la parte de aquí arriba. Estamos con la parte de análisis de tabla y la parte del diseño. La parte de análisis de tabla va a ser básicamente para trabajar con la parte de la información, o sea, qué contiene la tabla dinámica. Y la parte de diseño, pues como la palabra lo dice, va a ser para la vistosidad, o sea, cómo se ve, hay que ponerle colores, que ponerle diseños preestablecidos, la forma en la que está estructurado, ¿verdad? Entonces, eso es más que todo para la parte de diseño. Entonces, aquí en la tabla dinámica, ok, nosotros tenemos ciertas opciones. Vamos a comenzar a ver lo que es el ribbon de aquí arriba. Aquí en la tabla dinámica, nosotros le podemos asignar un nombre a la tabla dinámica, pero podemos ponerle tabla contrataciones.
También tenemos ciertas opciones generales aquí de la tabla, ¿verdad? Que nosotros podríamos configurar. Vamos a ir viendo una por una y ya vamos a empezar a explicarles cómo funciona esto o qué es lo que estamos haciendo aquí. Después tenemos lo que es insertar algunos filtros dinámicos, lo vamos a ver un poquito más adelante. La opción de actualizar, que esto es lo que hace muy, muy especial a las tablas dinámicas y la razón por la cual son tan utilizadas, la opción de actualizar. Después tenemos aquí la opción de cambiar origen de datos. Si nosotros venimos aquí y le damos cambiar origen de datos, nos venimos a esto de acá. Entonces, si ustedes ven, de aquí es donde la tabla dinámica ahorita está tomando información. Aún no hemos hecho nada, aún no tiene absolutamente nada, ¿verdad? Pero de aquí es de donde está tomando información. Eso es lo que esa opción nos dice, ¿verdad? Después tenemos las opciones aquí de borrar la tabla dinámica, ¿verdad? Seleccionar los valores que tiene, mover la tabla dinámica si la queremos ubicar en otro lugar o en una hoja nueva, ¿verdad? También podemos aquí agregar campos y elementos calculados, que lo vamos a ver en unos momentos. Tenemos también la opción de crear un gráfico dinámico, que también básicamente lo de la opción de crear un gráfico dinámico sirve para poder desde las tablas que nosotros vamos a crear aquí, que eso esté conectado automáticamente a un gráfico. Es básicamente lo que hemos estado haciendo. Recuerden que en la segunda semana yo les di un pequeño resumen y de ese resumen nosotros hicimos un gráfico. Entonces, ya el día de ayer nosotros aprendimos a hacer el pequeño resumen con fórmulas y de ahí podíamos sacar el gráfico. Ahora vamos a llevarlo a un nivel más alto. De nuestra tabla dinámica vamos a crear los gráficos, lo cual hace que la información de nuestros gráficos se puedan ir actualizando mediante nosotros vamos actualizando la información de nuestras tablas dinámicas. Después tenemos aquí algunas opciones. Tenemos las opciones de lista de campo, que lista de campo es básicamente esto que está aquí, ¿verdad? Que nos pueda mostrar qué información tiene la tabla dinámica. Ya vamos a pasar a esta parte a explicarles. Tenemos los botones de más y menos, ¿verdad? Que estos son para que aparezcan en la tabla dinámica, ya lo vamos a ver. Y los encabezados de campo, que esos igual son los headers o la parte de arriba del título de la tabla. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Esta sección que ustedes pueden ver aquí al lado derecho es básicamente lo que va a armar la tabla dinámica. Aquí estamos hablando de la parte donde nosotros podemos crear información, básicamente crear la estructura de cómo se va a ver nuestra tabla dinámica. Vamos a comenzar y dice aquí, podemos seleccionar los campos o podemos buscarlo. ¿Qué es esto que nosotros estamos viendo aquí? Eso que dice ID, nombre, dirección, barrio, ciudad, edad, género, posición, fecha de contratación, semana, puesto, contratado por y todos estos datos. ¿Qué es esto? Son las columnas que nosotros tenemos en la parte de aquí, ¿verdad? Eso es la información que nosotros estamos viendo. Entonces, esa es la información con la cual nosotros vamos a manejar los datos, ¿ok? Los nombres de las columnas. Suele pasar bastante que a veces una columna no tiene nombre, entonces debido a eso no nos permite Excel insertar la tabla dinámica. Entonces, cuando eso sucede, recuerden, es bien importante que cada columna tenga nombre, ¿verdad? Para poder insertar una tabla dinámica. Si no se pueden insertar o te da un error de referencia, puede que sea por eso. Entonces es bien importante revisarlo. Otra cosa es que para evitar errores, yo siempre recomiendo que en las tablas dinámicas, las columnas o los nombres de las columnas sean completamente diferentes. ¿Ok? Entonces, estamos aquí, no hemos hecho nada todavía, no tiene absolutamente nada, ¿verdad? Lo único que hicimos, y voy a repetir el paso, pero esta vez lo voy a hacer sin la opción de insertar, sin la ayuda, por así decirlo. Entonces nos venimos a insertar, tabla dinámica, seleccionamos aquí el rango, o sea, de dónde vamos a tomar la información. Nos venimos a esta parte de aquí. Podemos seleccionar también toda la columna. Normalmente cuando se va a estar acumulando información es recomendado hacer esto. Seleccionas toda la columna, le das clic y mantienes el clic y lo vas arrastrando por todas las columnas, ¿verdad? También podrías escribir el rango aquí, podrías escribir esto exactamente y te lo va a devolver. Yo normalmente no lo suelo hacer porque cualquier carácter que obvies, pues va a causar un error. Entonces le das a aceptar y ahí está la tabla. Ya se creó. Los mismos valores nos está mostrando porque son las mismas columnas, ¿verdad? No ha cambiado nada. Entonces comencemos a crear cosas. Por ejemplo, nosotros sabemos que ciudades hay 5, ¿verdad? Nosotros tenemos aquí entonces las 4 componentes principales de los cuales yo les hablé, que eran la estructura de las tablas dinámicas. Tenemos lo que son los filtros, las columnas, las filas y los valores. ¿Qué pasa si nosotros venimos aquí, por ejemplo, y en profesión lo pasamos para filas?
vamos a ver primero aquí qué profesiones tenemos antes de poder hacer ese paso, porque necesito que vamos conectando las ideas de qué estamos haciendo con qué información. Nosotros sabemos que aquí en profesiones, si nosotros insertamos un filtro, ¿verdad? Este tipo de filtro es bien fácil ingresarlo. Solo te posicionas en la primera columna de tu matriz de datos. Puedes seleccionar toda la fila. Te venís aquí a insertar, si no estoy mal. O está en el inicio. Está aquí en el inicio. Dice en inicio, edición. Y buscamos la opción de filtrar. Y ponemos aquí un filtro. Entonces, ¿qué hace esto? Lo que hace es permitir que nosotros podamos ver, ¿verdad? Los datos únicamente, los datos no repetidos de una columna. O sea, aquí nosotros sabemos que hay más de 3.000 datos, ¿verdad? Exactamente hay 3.878, pero diferentes son solo únicamente esos 4. Bachilleres, estudiantes, ingenieros o licenciados, ¿verdad? Entonces, si yo vengo y agarro esta profesión, ¿verdad? Que ahorita es una columna, ¿verdad? Y la pongo como fila de mi tabla dinámica, lo que va a hacer es que mi primera fila de la nueva tabla dinámica que estoy creando van a ser las profesiones. ¿Ok? Me agregó este dato aquí en blanco porque como yo le di a agregar toda la columna, obviamente donde terminan después de las 3.800 hay espacios en blanco. Entonces por eso aparece en blanco, pero ya vamos a ver cómo podemos quitar eso. No es problema, ¿verdad? Entonces, de ahí, por ejemplo, si nosotros queremos agregar, por ejemplo, los contratados por los reclutadores, ¿verdad? Entonces tenemos 5 reclutadores, ¿verdad? ¿Qué pasa si nosotros los queremos poner como columnas? Entonces me crea automáticamente 5 columnas con los diferentes tipos de datos que hay en esa columna fuente o la columna de donde viene la información. ¿Okay? Tenemos aquí los reclutadores, sabemos que hay 5 tipos de reclutadores, ¿verdad? Y entonces por eso me crea aquí 5 columnas con reclutador 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué pasa si yo vengo, ustedes, y creo, por ejemplo, una tabla dinámica con nombre y a esa fila, perdón, creo una fila, ¿verdad? Con nombre o una columna con nombre. Me va a devolver todos y cada uno de los datos porque como estos no son repetidos, ¿verdad? Si hay alguno repetido ahí, pues lo está uniendo, pero estos creo que no son repetidos. Entonces, como pueden ver, ¿verdad? Me crea muchas filas, muchas columnas. Entonces, si nuestro propósito con la tabla dinámica es resumir información, no estamos, ¿verdad?, siendo eficientes al momento de crear una fila. O, por ejemplo, si creásemos una columna de datos. Entonces, ¿qué está haciendo aquí? Si ustedes ven, me está creando muchas, pero muchas columnas con todos los nombres, ¿verdad? Entonces, al igual que nosotros ayer creábamos, ¿verdad?, resúmenes de información, de esta misma manera es como nosotros vamos a crear, o en ese mismo sentido o orientación, con esa misma manera vamos a crear las tablas dinámicas. ¿Okay? Entonces, vamos a utilizar, por ejemplo, las ciudades. Aquí ya tenemos nuestras 5 ciudades y digamos que queremos ver las semanas, o tal vez creo que eso sería mucha información. Vamos a poner los meses, si hay una columna de meses, no creo que esto lo agregó por la cuestión de la fecha. O tal vez el tipo de profesión, esta profesión, vamos a agregarlo como columna, ¿verdad? Entonces, si ven, esto ya se ve algo parecido a lo que nosotros estábamos creando ayer. Hay muchas maneras de que nosotros agreguemos aquí los valores. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí exactamente? Estamos viendo el resumen de la columna ciudad y el resumen de la columna profesión. ¿Ok? Y que si nosotros venimos y agregamos, por ejemplo, el dato nombre a valores. ¿Qué está haciendo aquí? Lo que está haciendo es que está contando la cantidad de nombres. Aquí no está mostrando los nombres. Como nombres lo agregamos a la sección de valores, lo que está haciendo es que me está mostrando un conteo de la cantidad de nombres que pertenecen a la profesión de bachiller en ciencias y letras que son de Cortés. ¿Ok? Básicamente está haciendo esto. ¿Vale? Está haciendo un conteo de esa información. Aquí, por ejemplo, podríamos decir que estamos viendo la cantidad de personas o contrataciones de San Pedro Sula, ¿verdad? Que son, perdón.
Ya les voy a explicar qué pasó ahí. Que son licenciados, ¿ok? Tenemos 47 en total. Tenemos también las personas que son de Villanueva, que son estudiantes, ¿verdad? O sea, ahí podemos verlo, ¿verdad? Entonces, de esa manera estamos haciendo un resumen de la información a modo de que nosotros podamos ver de forma más fácil o de forma más accesible los datos que nosotros se nos presentan. ¿Tienen preguntas hasta este momento? ¿O me van entendiendo? ¿Vamos claros? El día de hoy vamos a hacer nada más una introducción. Aquí voy a explicar conceptos, vamos a ver cosas así bien simples, ¿ok? No vamos a ahondar mucho en lo que es configuraciones de la tabla dinámica, diseños y todo eso. No vamos a meternos mucho a eso ahorita, ¿ok? Solo quiero que entendamos lo que es un principio o una iniciación de lo que son las tablas dinámicas, qué se hace con las tablas dinámicas sobre todo. Entonces, como pueden ver, podemos seguir arreglando la información, ¿verdad? Por ejemplo, si a nosotros nos dicen, fíjense que necesitamos saber cuántas personas son del género femenino de San Pedro Sula. Entonces, fácilmente nos venimos a nuestra tabla dinámica, ¿verdad? Podemos dejar la columna de ciudades y podemos quitar lo que son las profesiones, porque ya no queremos saber profesiones, ¿verdad? Ahora queremos saber género. Si arrastramos género a la sección de columna, me va a crear dos columnas con el resumen de información que hay en la columna de género. Como sabemos que ahí solo tenemos dos, ¿verdad? Que son masculino y femenino. Entonces me está creando dos columnas, ¿verdad? Entonces inmediatamente ya podemos decir, ok, en San Pedro Sula tenemos 916 mujeres y 1390 hombres, ¿verdad? ¿Ven qué fácil resulta poder proveer ese tipo de información? Una vez podemos crear estas tablas dinámicas. Resulta súper simple, súper rápido, ¿verdad? O, por ejemplo, si nos dicen, bueno, el ejemplo que hacíamos ayer, queremos ver cuál es la diferencia entre, o cuáles son los salarios que están ofreciendo los reclutadores versus los que les están pidiendo. Entonces, vamos a crearla, ¿verdad? Vamos a quitar estos valores que tenemos aquí. Entonces, nuestra fila, lo que iría verticalmente, la primera fila, ¿verdad? Obviamente tienen que ser nuestros reclutadores. Y los reclutadores sabemos que están en la columna que se llama contratado por. Entonces nos venimos a nuestra tabla dinámica, nos vamos a contratado por, ¿verdad? Ya tenemos aquí el resumen del nombre de los reclutadores, ¿verdad? Después necesitamos saber salarios, ¿verdad? Entonces necesitamos una columna que diga salario ofertado y otra columna que diga salario solicitado. Vamos a hacer eso. Pasamos entonces el título de salario solicitado aquí a la sección de valores y salario, salario ofertado y salario solicitado. Lo pasamos a la sección de valores. ¿Por qué? Si nosotros lo pasamos a la sección de columnas, recuerden que eso está buscando hacer un resumen de la información. ¿Qué hubiese pasado si yo paso salarios a la sección de columnas? Inmediatamente me hubiese creado muchas columnas con un registro por cada salario diferente, ¿verdad? Entonces, ese no era el objetivo. El objetivo era tener esto que estamos viendo aquí, ¿verdad? Me está ya Excel sumando los salarios ofertados por el reclutador 1, 2, 3, 4, 5 y los salarios que le han solicitado. Entonces, si pueden ver, ayer nos tardamos un poquito en hacer la fórmula y aquí la hicimos en 15 segundos. Hicimos esta tabla dinámica que ya nos da la información que nosotros queremos ver. Entonces, esta aquí es para que comencemos a ver, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de las tablas dinámicas y qué podemos hacer con ellas? También, por ejemplo, si nosotros vemos Excel aquí lo que hizo fue que me agregó esta parte de acá que dice valores. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero ver la información de otra manera? No quiero que aparezcan las columnas, sino que quiero verlo resumido así. Si ustedes ven, yo arrastré el dato de valores. Esta opción te va a aparecer aquí cada vez que tengas más de un dato de información o más de un dato de valor en la sección de valores. Hola.
Lo siento, tuve un pequeño desliz ahí con el internet. Solo me confirmo, por favor, si me escuchan y me ven bien. Ok, bueno, se voy a comenzar a compartir la pantalla otra vez. Creo que sí. Ok. Ahí vamos. Entonces, como les comentaba, tenemos aquí la parte de las columnas, ¿verdad? Y los valores están ahorita como columnas. Tenemos los valores mostrándose como columnas. Nosotros podemos también pasar o arrastrar este dato aquí de valores para que aparezca debajo del reclutador y nos podría mostrar, aquí estamos viendo entonces el reclutador 1, salario ofertado y salario solicitado. Perdón. Perdón ustedes, tengo un montón de días con tos y yo soy súper descuidado con eso. Y ya mi mami ya me va a jalar las orejas, entonces. Pero bueno, tenemos, como les mencionaba, lo que es el reclutador 1, reclutador 2, y te estamos viendo debajo de él los salarios solicitados. ¿Para qué nos podría servir esto? ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros queremos ver los salarios? Y esto es para ir agregándole más información, ¿ok? Queremos ver los salarios ofertados, solicitados por reclutador, por ciudad. Entonces, ¿qué podríamos hacer para que las columnas sean los nombres de las ciudades? Pues fácil, nos venimos aquí a la opción de ciudad y arrastramos el dato de la tabla dinámica a las columnas, ¿Y qué va a pasar? Entonces ahora nos está mostrando, ¿verdad? Bajo el reclutador 1, los salarios ofertados y solicitados que ha tenido por ciudad. Porque ahora me está mostrando ya los datos por ciudad. ¿Verdad? Entonces, ven, están viendo cuán fácil se vuelve poder crear esta información sin necesidad de utilizar fórmulas. Y por ejemplo, ¿qué pasa? Ustedes saben que una base de datos de reclutamiento, por ejemplo, se va actualizando casi todos los días hay personas nuevas que se van agregando. Entonces, esta base de datos, por ejemplo, puede ir cambiando, puede que vayan eliminando registros, pueden que vayan agregando personas al final. Por ejemplo, ¿y qué pasa si, por ejemplo, contrataron muchas personas más? Entonces, digamos que contrataron, o sea, vamos a agregar esto, ok, al final. Lo voy a duplicar nada más, solo lo estoy copiando y pegando al final. Entonces, digamos que agregaron 54 personas esta semana que contrataron. Entonces, nuestra tabla dinámica ahorita tiene cierta cantidad de información, ¿verdad? Y nosotros le agregamos 54 registros nuevos, o sea, más personas de Cortés, más personas de San Pedro. Entonces, como ya le agregamos información, Excel nos permite hacer algo súper cool, que es la razón por la que les dije que se utilizan las tablas dinámicas. Nos venimos entonces a la sección de análisis de tabla dinámica y le damos en la opción de actualizar. ¿Qué hace la opción de actualizar? Pues, por así decirlo, vuelve a leer todas las filas del origen de la información y si hay información nueva, pues la agrega automáticamente. Si ustedes ven, ahorita tenemos ciertos totales aquí. Pues estos totales van a cambiar al momento en el que yo le dé refresh, porque yo agregué registros nuevos al final de nuestra matriz de información. Entonces la vamos a actualizar. Si cambiaron, no cambiaron. Hmm, interesante, ¿por qué no cambiaron? Vamos a ver qué pasó, ¿por qué no cambiaron? Vamos a ver nuestro origen de información, están todas las tablas, deberían haber más salarios. Ok. Nuestros totales debieron haber cambiado. Qué extraño. Ok, vamos a agregarle más información. Lo que voy a hacer es que voy a duplicar la cantidad de edad. ¿Qué pasó? ¿A dónde se me fue la información? Ok. Qué raro. Lo acaba de pasar aquí. Ok. Creo que solo corté la información. Vamos a ver qué hice. Ajá.
Gracias, Luisinho. Vamos a, espérenme, solo que se me perdió una información aquí, entonces lo vamos a volver a... Vamos a rellenar esto. Ok. Voy a copiarse y voy a pegar estos datos en la parte de abajo y ahorita me sugirieron algo que agregue un reclutador 6 y se van a ver cómo eso va a cambiar. Vamos a agregarlo en la parte de abajo. Vamos a decir que todos estos nuevos registros, perdón. Ok. Vamos a hacer eso de nuevo. Todos estos nuevos registros le van a pertenecer a un reclutador número 6. Ok. Ok. Entonces, en teoría, ¿verdad? Si nosotros le damos a actualizar, aquí debería aparecer nuestro reclutador número 6. Creo que tiene un problema mi mouse. Ok, vamos a darle entonces a actualizar. Y como pueden ver, automáticamente ya generó aquí lo que es el reclutador 6. Porque nosotros aquí le agregamos al final que los últimos personas que agregamos a nuestra lista pertenecían al reclutador 6 y ya la tabla dinámica lo agregó automáticamente. Ya agregó las sumas de los salarios, ya agregó las ciudades de esos salarios, ya agregó toda la información. Y pues ven cómo se fue actualizando automáticamente. Nosotros podríamos también decir que agregamos tal vez una ciudad nueva. Vamos a intentar agregar una ciudad nueva. Digamos que estas personas nuevas son de Santa Rosa de Copán. Entonces agregamos otro clúster de personas y ahora tendría que agregarse una columna más si nosotros le damos actualizar. Y como pueden ver, así pasó, ¿verdad? Se agregaron personas de Santa Rosa de Copán que le pertenecen al reclutador número 6. Y así según nosotros vayamos agregando información y le vayamos dando a actualizar, la tabla dinámica se va a ir actualizando al nomás nosotros le demos actualizar. También podemos configurarlo, ¿verdad? Para que la tabla dinámica se actualice al momento de abrir el archivo y que lea la base de datos, lea sus conexiones y todo eso. Al momento de abrir el archivo se pueden configurar. También vamos a hacer algo. Vamos a quitar estos espacios en blanco, ¿verdad? Que nosotros sabemos que aparecen ahí únicamente porque debajo de nuestra matriz de datos pues hay información también. Son espacios en blanco, entonces por eso Excel lo reconoce. Para quitarlo de la parte de la etiqueta de filas, ¿verdad? Que son nuestra fila principal, por así decirlo, vamos a venir a esta pestañita de aquí. Y si ustedes ven, aquí nos da un filtro idéntico al filtro normal de Excel. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a quitar o deseleccionar la opción de en blanco. Le damos a aceptar y pues ya nos quitó la opción esa, ¿verdad? Entonces ya solo nos aparecen lo que son los reclutadores y las ciudades, ¿verdad? Suele suceder algo con Excel. Por ejemplo, cuando nosotros le damos a actualizar a nuestra tabla dinámica, suele pasar eso. Si ustedes ven, se me le cambió el ancho a las columnas y todo eso. Entonces, hay una forma bien fácil de resolver eso. Solo se le da clic derecho, opciones de la tabla dinámica. Y aquí en la parte de diseño principal, aparece la opción de mantener el formato al actualizar la celda. Al actualizar. Lo que va a hacer esto es que no va a cambiar nada de cómo se ve estéticamente la celda al momento de cambiar o actualizar la tabla dinámica. Se lo seleccionamos, vamos a hacer que se vea así. Entonces, si ahora yo le doy a actualizar a mi tabla dinámica, no me va a cambiar. ¿Por qué cambió? Ok, perdón, era la opción de arriba. Autoajustar ancho de columnas de la actualización. Se la vamos a aceptar. Y le damos refresh. Entonces, al momento de darle a actualizar nuevamente, ustedes ven ya no cambia nada, ¿verdad? Porque ya le dijimos a Excel que no queremos que modifique la estructura o el ancho de las columnas y todo eso y el diseño al momento de darle refresh, ¿verdad? Vamos a ver qué más opciones tiene el menú, ¿verdad? Del que habíamos hablado, que era el menú de opciones de la tabla dinámica. Vamos a empezar a ver la parte de diseño y formato.
En diseño y formato que tenemos, dice aquí combinar y centrar celdas con etiquetas. Si nosotros tenemos celdas que tienen el mismo nombre o algo así, Excel los puede combinar. Y podemos decirle que haya espacio, que haga una sangría. Sangría es un espacio al inicio, ¿verdad? Igual que cuando estás escribiendo en el español. Es un espacio al inicio del texto. Entonces podemos agregarle esa opción. Tenemos mostrar campos en áreas de filtro que los muestre, por ejemplo, en el orden en el que los está mostrando, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Mostrar filtros de información por columna. Vamos a ver esta opción. Creo que únicamente aparece cuando tenemos más criterios en una sola columna y es para poder filtrar. Por ejemplo, si nosotros aquí tuviésemos, vamos a ver si podemos agregar eso. Si tuviésemos una subcolumna, por así decirlo, entonces aquí estaríamos viendo las personas por edades de cada una de estas ciudades, ¿verdad? Entonces aquí está contando cuántas personas tienen 19, cuál es el salario de las personas que tienen 19 años en el departamento de Cortés. Entonces esa opción o esa configuración que estaba ahí sirve para poder ver los niveles o los tipos de filtros que vas a tener para las múltiples columnas que pueden haber, ¿verdad? Los múltiples filtros por columnas. Vamos a quitar eso ahorita porque siento que se va a volver un poco complicado si les meto ese tema ahorita, entonces lo vamos a hacer después. También podemos continuar, por ejemplo, con qué pasa si tenemos algún error. Esto suele suceder cuando tenemos campos calculados. Recuerdan que, por ejemplo, nosotros habíamos creado una fórmula que nos devolvía la cantidad de días que la persona tenía trabajando para la empresa. Bueno, nosotros podemos hacer que la tabla dinámica automáticamente calcule eso. Con lo que son los campos, perdón, se llaman campo calculado o elemento calculado, perdón. Entonces, cuando, por ejemplo, esos cálculos matemáticos en una tabla dinámica dan un error, entonces nosotros podemos encapsular ese error y, por ejemplo, si aparece un error, nosotros podemos que nos aparezca en vez de eso un espacio en blanco o que nos aparezca un signo de el que nosotros queramos y se lo podemos dar a Excel con esta opción. Si hay celdas vacías, entonces que me muestre un espacio o que nos diga la palabra blank o en blanco. Para los filtros, ¿verdad? Podemos filtros totales y generales. Si ustedes ven, aquí automáticamente se me agregó en la columna H un filtro o un total general y también se me agregaron en la parte inferior un total de la suma de salarios de ofertados y un total de la suma de salarios solicitados. Podemos agregar o quitar esas opciones aquí, desde aquí, desde la opción de totales y filtros. Si nosotros le damos a aceptar, ¿verdad? Como lo quitamos, ya no nos aparece. También podemos permitir varios filtros por campo. Esta opción no recuerdo la verdad qué es lo que hace. No estoy seguro la verdad que hacen. La personal nunca la he utilizado. Ya voy a averiguar qué hace. Se lo prometo para la siguiente clase. Usar lista personalizada al ordenar. Aquí lo que hace es que básicamente toma, cuando recién creas la tabla dinámica, poner en orden lógico todos los datos. Nosotros podemos personalizar ese orden mediante seleccionar nosotros el campo y moverlo. Por ejemplo, si yo muevo lo que es reclutador para esta parte de acá, lo que va a hacer es que me va a mover todos los datos de reclutador, no necesariamente solo esa celda, ¿verdad? Sino que aquí me está moviendo todo. Y eso podemos hacerlo si nosotros tenemos un orden específico que nosotros necesitamos, podemos hacerlo, ¿verdad? Excel lo va a hacer por default en orden alfabético. Creo que no hay más ahí. Después, aquí tenemos la opción de mostrar botones para expandir y colapsar. Esto es cuando, por ejemplo, si tuviésemos muchas personas aquí debajo de reclutador, podríamos filtrar eso, ¿verdad? Para que solo se vean algunas. Entonces, si nosotros quitamos esos botones, lo que hace es que los pone y los quita. Los filtros dentro de una columna. En este momento no nos aparecen porque solo tenemos lo que son valores ahí, ¿verdad? Pero si tuviésemos, por ejemplo, los nombres de las personas que sabemos que son un montón, ¿verdad? Si nosotros tuviésemos, por ejemplo, los nombres, entonces nosotros, por ejemplo, aquí podríamos utilizar esto, ¿verdad? Que son los botones de expandir. Y con esa opción que estábamos viendo se lo podemos quitar, ¿verdad? Que no nos aparezca. Si ven, ya no aparece. Tenemos también mostrar información contextual sobre herramientas.
Vamos a ver qué es esta opción. La verdad, nunca la he utilizado. No vi que cambió nada significativo, así que lo vamos a dejar así. Mostrar títulos de campos y filtros en lista desplegable. Esto lo que hace es crear el filtro para que sea similar al filtro regular de Excel. Si nosotros deseleccionamos esta opción, lo que va a hacer es que nos va a crear, vamos a hacerlo para que podamos verlo. Si ustedes ven, ya no nos aparece la opción de poder crear el filtro que les dije que era similar a los filtros de Excel. O sea, esto, ¿verdad? Tener esta facilidad. Al momento de crear un reporte o presentar un reporte, pueda que ya no necesites que eso aparezca, entonces se lo puedes quitar. Diseño de tabla clásico. Esto lo que va a hacer es que si en algún momento ustedes utilizaron, por ejemplo, Office 2010, 2007, 2003, cuando creabas una tabla dinámica te ponía un marco azul de referencia y te decía aquí van las columnas, aquí van las filas. Entonces, si quieres verlo de esa manera, puedes seleccionar esto, ¿verdad? Y pues ya nos aparece así. Sirve de referencia, pero en lo personal no le he encontrado como un funcionamiento que sea así muy útil que se diga. Mostrar la fila de los valores. Esto es para que aparezcan la fila de los datos, ¿verdad? Los valores. Aquí también podemos decirle de qué forma queremos que se ordenen los datos, si queremos que sean en orden alfabético o por el orden en el que están los datos originales o por el orden en el que básicamente están los datos en nuestra matriz de información. La forma aquí en la que imprimimos, por ejemplo, si queremos al momento de mostrar los botones de expandir y colapsar, repetir etiqueta de filas en cada impresión. Esto ya es para cuando vas a imprimir un documento. No me voy a meter mucho en eso ahorita porque creo que no es muy relevante. Después tenemos la información de datos, guardar datos de origen en el archivo. Esta opción de aquí es bien importante. Normalmente cuando se crean estructuras complejas de información, se crean 3 archivos. El primero es la base de datos. La base de datos sería esto, ¿ok? El segundo archivo que se crea son las tablas dinámicas, ¿ok? Las tablas dinámicas normalmente están en un archivo separado de la matriz de información porque esta tablita que está aquí guarda la misma cantidad de información que está aquí en cuanto a tamaño del archivo. O sea que, por ejemplo, si esto pesara 300 kilobytes, la tabla dinámica pesa exactamente lo mismo, 300 kilobytes. Entonces, por eso es importante que si lo vamos a utilizar en archivos separados, tengamos habilitada esta opción de aquí. ¿Okay? Habilitar la opción de mostrar detalles. No estoy seguro de mostrar detalles. ¿Qué hace? Ok, la opción de mostrar detalles es lo que hace es hacer un resumen del resumen que nosotros hicimos. Se lo voy a explicar más adelante porque eso tiene cierta funcionalidad también. Después tenemos, vamos a ver, actualizar. Aquí está lo que les comentaba, que la tabla dinámica se actualiza al momento de abrir el archivo. Entonces, al momento de abrir mi archivo, que se actualice la tabla dinámica. Número de elementos que desea conservar por campo. Esto es automático. No estoy seguro qué funcionalidad tenga, pero vamos a dejarlo en automático. La verdad es que siempre lo he visto ahí en automático. Texto alternativo, pues aquí lo único que pide es básicamente los títulos de la descripción proporcionan a otras representaciones, básicamente es para dar una referencia de qué es lo que tenemos en esta tabla dinámica, ¿verdad? Para que le sirva de referencia a otra persona que trabaje en ella. Y eso es básicamente lo que tenemos en cuanto a una introducción de qué son las tablas dinámicas. Entonces, básicamente estamos viendo que sirven para poder resumir información de una forma más rápida y fácil, para poder estar trabajando con bases de datos que se están actualizando constantemente y también sirven para poder presentarnos información de una manera más ordenada y también para servir como fuente de lo que son gráficos, tablas y todo ese tipo de cosas. Entonces, como introducción, esto sería todo por la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda o algo en lo que les pueda ayudar. ¿Todo claro? Ok, good.